Que la gracia y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros en esta tarde. Gracias a Dios que nos concede todavía la oportunidad de poder desarrollar una lección más de la doctrina del santuario. Estamos siguiendo la serie Vislumbres del Evangelio en las ofrendas voluntarias de flor de harina o de cereal. Es el estudio de esta tarde. Hoy nos toca estudiar la lección 17 de esta valiosa doctrina y que el poder de Dios, su gracia nos guíe para poder entender el Evangelio en las ofrendas voluntarias. Y hoy vamos a estudiar la ofrenda de flor de harina o también la ofrenda de cereal, que también es la ofrenda de comida. Habíamos dicho que en el sistema levítico había 5 clases de ofrendas. 3 eran ofrendas voluntarias y 2 eran ofrendas obligatorias o ofrendas también expiatorias. Hoy vamos a estudiar la ofrenda encendida de cereal o de flor de harina. Era también la ofrenda de flor de harina, era una ofrenda voluntaria. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y hay algunos textos que he copiado aquí, dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote un puño lleno de flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que queman para Jehová. Entonces aquí está Moisés, está detallando aquí en el libro de Levítico acerca de la ofrenda voluntaria de flor de harina, que tenía varios ingredientes con las cuales preparaban este tipo de tortas que lo presentaban pues en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová. Era una ofrenda voluntaria. Y en el capítulo 2 y el versículo 4 dice: cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Y en el capítulo 2 y el versículo 13 del libro de Levítico dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Qué importante, ¿no? Estamos viendo los ingredientes. Ahí estaba la flor de harina. Flor de harina se refiere a un tipo de harina molida bien fino. Lo más fino que se podría hacer era la flor de harina. También tenía un ingrediente, el aceite, pero también estaba sazonado con sal. Este tipo de ofrendas voluntarias que se presentaba como una gratitud en holocausto, ofrenda encendida a Jehová, no podrían agregarle levadura,
porque esta ofrenda tenía un significado profundo, según las Sagradas Escrituras. Propósitos de la ofrenda de flor de harina. Era la segunda ofrenda, porque ya habíamos visto la primera ofrenda era una ofrenda voluntaria que se presentaba, era un macho cabrío en holocausto y todos los detalles que le dimos en el estudio pasado. La segunda ofrenda de cereal o de flor de harina tenía como propósito mostrar honor y respeto a Dios en la adoración. Era un reconocimiento, esta ofrenda de flor de harina con el resto de ingredientes que se presentaba, era en reconocimiento que todo lo que tenemos pertenece a nuestro Dios. Qué importante es que nosotros también, los que estamos siendo redimidos y los que no todavía, debemos entender cuáles eran los propósitos de las ofrendas voluntarias que se celebraba, se presentaba en el santuario. Nosotros también debemos vivir esa vida de gratitud. Nosotros también debemos reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que somos, pertenece a nuestro Dios. Nosotros en esta tierra debemos considerarnos como siervos, como mayordomos. No debemos considerarnos dueños, señores, sino mayordomos, siervos. Entonces en este tipo de ofrenda de flor de harina o de cereal, ellos reconocían que de Dios viene todo, a Él le pertenece, Él es el dueño, Él es el rey, Él es el Señor. Además mostraban honor y respeto a Dios en la adoración, en este tipo de ofrendas. Así los israelitas expresaban agradecimiento en reconocimiento a la provisión de Dios e inmerecida benevolencia hacia la persona que realizaba el sacrificio. El pecador en este tipo de ofrenda recordaba que su comida venía de Dios. De igual modo nosotros también, cuando nos servimos la comida, es importante que nosotros demos gracias a nuestro Dios y también recordemos que la comida que nosotros nos alimentamos y que tomamos cada día viene de Dios y que por lo tanto debían sus vidas a Él. O sea, nosotros vivimos por la gracia de Dios, por la gracia común y también la gracia salvadora. Cuando hablo de la gracia común me refiero que la gracia común es para todos los seres humanos, para buenos y malos. Aún los más criminales gozan también de la gracia común de nuestro Dios. Porque a pesar de ser malos y estar condenados por la ley, ellos no merecen pues comer alimento. No merecemos comer el alimento, ningunos por pecadores. Pero gracias a Dios que el alimento viene de Dios y de una u otra forma llega a nuestra mesa. Qué importante. Se llama la gracia común. El pecador recordaba que la comida venía de Dios y que por lo tanto debían sus vidas a Él. El fruto del campo, o sea, la harina de trigo, se ofrecía en forma de torta o pan horneado hecho de cereales. Harina, aceite y sal, 3 ingredientes importantes. La ofrenda de cereal fue uno de los sacrificios que iba acompañado de una libación de 1/4 de hin de vino. O sea, también le derramaban vino en el momento que se quemaba la ofrenda.
era un aproximado de 1/4 de galón de vino que se derramaba también en el altar, que se vertía en el fuego del altar en libación, o sea, era una ofrenda derramada, junto con la ofrenda de gratitud de flor de harina, aceite y sal. Veamos el libro de Números en el Antiguo Testamento, en el capítulo 15 y el versículo 4. Todo ese capítulo pues desarrolla y nos da datos cómo era este tipo de ofrendas que se presentaban a Jehová. Dice así el versículo 4: entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite, que era aproximadamente un poquito más de 1 litro. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin. Así también aproximadamente 1 litro de vino también se presentaba en libación, junto con la ofrenda de gratitud o la ofrenda voluntaria, que era la ofrenda de flor de harina con todos sus ingredientes. Dice más el versículo 6 y 7: por cada carnero harás ofrenda de 2/10 de flor de harina, amasada con la 3ª parte de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la 3ª parte de un hin en olor grato a Jehová. Y el versículo 13 del mismo capítulo dice: todo natural, o sea, todo israelita, hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. ¡Qué grandeza! Se detallan entonces 3 formas de ofrenda de grano cuando se usaba el cereal, ¿no? La primera ofrenda era harina fina con aceite e incienso. La segunda eran tortas cocidas de harina fina o flor de harina con aceite y sal. Y la tercera forma de la ofrenda de cereal era espiga tierna tostada con aceite e incienso. ¡Qué grandeza! Muy bien, los ingredientes importantes de este tipo de ofrendas encendidas de cereales para Jehová era flor de harina o harina fina, sal, aceite, incienso y vino en libación, algo que se derramaba junto con la ofrenda de gratitud o la ofrenda voluntaria a Jehová, porque dice que esta ofrenda era una ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y es importante que nosotros pues miremos de una manera evangélica estos 5 elementos de la ofrenda de flor de harina u ofrenda de cereal, preparado también en tortas o espiga con incienso y también aceite. Primero veamos la flor de harina. La flor de harina es un símbolo de la humanidad transformada, o sea, de una humanidad que ha sido regenerada, una vida que ha sido tocada por la obra del Espíritu Santo. Es un símbolo de la humanidad transformada. Me refiero cuando la regeneración ha hecho efecto en la vida. Por la sal que representa la gracia de Dios mediante la obra del aceite del Espíritu Santo. O sea, este tipo de ofrenda de flor de harina, ya sabemos que llevaba harina fina, llevaba también sal y llevaba también aceite, y otras llevaban incienso. Entonces la flor de harina, dándole vamos a decir, una aplicación evangélica,
La flor de harina representa y es un símbolo de la humanidad transformada por la sal, que representa la gracia salvadora de Dios mediante la obra de la tercera persona de la divinidad. El aceite, que es un símbolo del Espíritu Santo. La ofrenda de flor de harina no llevaba levadura, habíamos dicho. Y es importante reiterar esto, ¿no? No llevaba levadura. La ausencia de levadura como ingrediente en la ofrenda de esta torta, de este tipo de pan, en el altar de Dios, simbolizaba que todo creyente que acepta la salvación, el regalo de la salvación de Dios, debe renunciar definitivamente a la levadura del pecado y a la vida pecaminosa. Así enseña la palabra. Entonces, la ausencia de levadura, pues, en la ofrenda de flor de harina, representa, simboliza que todo creyente salvado, redimido, me refiero a los que hemos aceptado ya y seguimos aceptando la salvación como un don de Dios, debemos renunciar inmediatamente y definitivamente a la levadura del pecado. Debe haber una renuncia a esa vida pecaminosa que mayormente a la humanidad nos gusta como la miel. Debe haber una renuncia. La levadura del pecado no debe ser acariciado, ni tampoco no debe ser un ingrediente en la vida cristiana, en la vida de la salvación. Miren lo que dice el espíritu de profecía. Hemos de entregar nuestro corazón a Dios para que pueda renovarnos y santificarnos y prepararnos para los atrios celestiales. Y esto no se gana, no se logra si no hay una renuncia al pecado. No hemos de esperar que llegue algún tiempo especial, sino que hoy debemos entregarnos a Él, rehusando ser siervos del pecado, de la vida pecaminosa. Hoy debemos entregarnos a Él. No debemos esperar que llegue algún tiempo especial para que nosotros nos apartemos de la vida pecaminosa o que renunciemos a la vida de pecado. Hoy debemos entregarnos a Él y debemos apartar la levadura del pecado en nuestra vida. ¿Se imaginan? Dice la inspiración, ¿se imaginan que pueden desprenderse del pecado poco a poco? Hace una pregunta la inspiración. ¡Oh, desprendeos de esa cosa maldita inmediatamente! Debemos desprendernos y debemos echar esa levadura del pecado de nuestras vidas inmediatamente a la justificación y a la regeneración que recibimos nosotros como un don de Dios. Aborrezcan las cosas que aborrece Cristo. Amen las cosas que ama Cristo por su muerte y sufrimiento. ¿Acaso no ha provisto lo necesario para su limpieza del pecado? Él ha provisto todo lo necesario. Por eso es que cuando el creyente recibe la acreditación de la justicia de Cristo y es justificado en el cielo, el Señor ha provisto el poder, el don de su Espíritu que transforma la vida y bloquea la naturaleza del pecado en la mente. Desde ese momento el pecado está inactivo como un águila sin pico y sin dientes. Por eso dice que la ofrenda de flor de harina no debería llevarla el ingrediente de la levadura. Porque la levadura es un hongo, la levadura es un hongo bacterial, un moho.
y por lo tanto es un símbolo adecuado para el pecado. La levadura crece en la masa del pan, del mismo modo que el pecado crece en la vida del alma apartada de la gracia de Dios. Por eso, qué importante es comprender el significado de estas 5 tipos de ofrendas que se celebraba pues en el tiempo de Israel. Y cómo evangélicamente nosotros debemos estudiarlo para aplicarlo pues evangélicamente a nuestras vidas. Por eso más de una vez hemos dicho que la doctrina del santuario es la doctrina base fundamental de todas las doctrinas cristianas que nosotros creemos y enseñamos como pueblo de Dios. Por eso, si es que nosotros perdemos de vista esta valiosa doctrina del santuario y todas sus ceremonias y todos sus ritos, pues muy poco vamos a saber aplicar la salvación en nuestras vidas y muy poco vamos a poder aplicar la salvación al mundo que perece en la condenación del pecado. Qué importante es que nosotros repasemos esta doctrina. Imagínense, ya estamos pues en la doctrina, en la lección número 17, y hasta ahora no hemos entrado todavía dentro del santuario para dar explicación evangélica a todo lo que se celebraba allí. Qué grandeza es saber esta doctrina. El segundo ingrediente, vamos a estudiarlo evangélicamente. La ofrenda de flor de harina llevaba sal también. La sal es un símbolo de la justicia perfecta de Cristo que se imparte en el corazón del creyente justificado. De nuevo, la sal es un símbolo de la justicia de Cristo que se imparte en el corazón de todo creyente justificado. Porque la sal no estaba al lado de la torta de flor de harina. La sal era el ingrediente, se mezclaba con la harina y el aceite. Con la harina y el aceite. Todas las ofrendas de gratitud eran sazonadas con sal. Porque la sal es un símbolo de la justicia perfecta de Cristo. Dando a conocer que cuando Dios acredita o adjudica en el cielo la justicia de Cristo, también Él nos imparte la justicia de Cristo. Porque más de una vez quiero reiterar esto, quiero decir, la palabra de Dios enseña que la justicia de Cristo la recibimos de 2 formas. Por imputación o acreditación en el cielo y por impartición también en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra vida. Y la sal es un símbolo de la justicia impartida de Cristo para la transformación de la vida del creyente. La sal es un buen símbolo de la actividad del poder de Dios en la vida de la persona que está siendo redimida, ya que la sal penetra, preserva y ayuda a curar espiritualmente las heridas del pecado. Gracias a Dios que nosotros recibimos la impartición de la justicia de Cristo, y es la justicia de Cristo la que opera en la vida del creyente, y espiritualmente mediante esa sal de la justicia de Cristo que la recibimos por impartición, preserva y nos ayuda a curar espiritualmente cada día todas las heridas que el pecado como naturaleza maligna ha causado y causa en nuestras vidas. Qué importante es comprender el significado evangélico de este ingrediente, la sal en la ofrenda de flor de harina que se presentaba en olor grato a Jehová.
Ya curados o salvados nosotros de la culpa del pecado y del poder del pecado, el Señor nos compara también con la sal de la tierra, porque nosotros también los salvados, los redimidos, con naturalidad podemos hablar del Evangelio que es Cristo mismo, Cristo en persona. Por eso en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Mateo, capítulo 5 y el versículo 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, quiere decir que si en nuestras vidas no opera la obra de Cristo, si el carácter de Cristo no se refleja en la vida del creyente, si el conocimiento del Evangelio, sus 4 actos redentores que Él desarrolló por nosotros, que la salvación tiene 2 aspectos, no fulgura en nuestra mente, automáticamente nosotros seríamos una sal sin sabor. Pero gracias a la vida transformada mediante la sal que representa la justicia de Cristo, el Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y en el Nuevo Testamento, en la carta a los Colosenses 4:6, también el apóstol Pablo escribe: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, o sea, respecto al conocimiento y a la predicación del Evangelio se refiere este texto bíblico, que toda palabra debe ser con gracia y debe estar sazonada con la sal del Evangelio. Veamos el punto número 3, veamos el tercer ingrediente, el aceite de olivas. Era aceite machacado de las olivas, exprimido naturalmente, el aceite que era un ingrediente de la ofrenda de flor de harina. El aceite es símbolo del Espíritu Santo que llega hasta el corazón gracias a la fe en Cristo Jesús. Esto está en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 336. Por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios es una luz cuando llega a ser un poder transformador en la vida. El aceite hace blanda la masa. Así el aceite del Espíritu Santo suaviza la mente, suaviza el alma endurecida por el pecado, y el creyente refleja el carácter y la imagen de Jesús. El aceite era para dar suavidad a esa masa que podía hacerse dura. Era un ingrediente fundamental, pues además el aceite era como un lubricante. Y por supuesto que en el fuego, allí del altar, salía, se elevaba en humo, en ofrenda de olor grato a Jehová. Entonces el aceite en esa masa, así el Espíritu Santo suaviza la mente endurecida por causa del pecado que tenemos cada uno de nosotros. El cuarto ingrediente, vemos allí el incienso. El incienso, por supuesto que también es un tipo, es un símbolo de la justicia perfecta de Cristo. Porque el incienso tenía 4 componentes. 4 componentes. Y por supuesto representa los 4 actos redentores que Cristo desarrolló para salvarnos. Ustedes recuerdan que los magos del Oriente, cuando vinieron a Jesús en busca del Mesías que había nacido, trajeron como regalo oro, incienso y trajeron mirra. El oro, pues sabemos que nos habla de su reinado, del reinado de Cristo. La mirra habla de la sepultura y el incienso
también representa la justicia de Cristo, que da olor fragante a nuestras oraciones en el santuario del cielo para que sean aceptadas delante de Dios el Padre, porque es Dios el Padre el quien juzga en el juicio de justificación. Y gracias al incienso de la justicia de Cristo, que da olor fragante a nuestras oraciones y pueden ser aceptadas en el santuario celestial por Dios el Padre en el momento que somos justificados. El Espíritu de profecía confirma esto, dice: la confesión arrepentida del pecado asciende desde los verdaderos creyentes como un incienso hasta el santuario celestial. Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, porque tenemos naturaleza pecaminosa, quedan tan contaminados que a menos que sean purificados con sangre, o sea, la justicia de Cristo, nunca pueden ser de valor ante Dios. No ascienden con pureza impecable y no son aceptables a Dios a menos que el intercesor, o sea, el que nunca tuvo la levadura del pecado, que está a la diestra de Dios, los presente y purifique con su propia justicia. Qué interesante que cuando nosotros cantamos alabanzas, cuando nosotros confesamos nuestros pecados y asciende nuestra oración, contaminada porque pasa por la naturaleza pecaminosa, sale de la naturaleza pecaminosa, entonces es allí que el mediador, Cristo Jesús, le agrega el incienso de su propia justicia y lo presenta delante de Dios el Padre para que nosotros recibamos el perdón cada día. Esto debe llenarnos a nosotros de profunda gratitud y debe darnos seguridad que no debemos tener dudas de confesar nuestros pecados, porque allí está el mediador que le coloca el incienso, ese incienso que era un ingrediente imprescindible en la ofrenda voluntaria de flor de harina que se presentaba en olor grato a Jehová. Pero el incienso está relacionado con su muerte sustitutiva también. Cuando el incienso es puesto en el fuego, hace que se produzca un aroma agradable que asciende al cielo. Por eso es que todos los días en el santuario, allí en el lugar santo, se quemaba incienso y ascendía en olor fragante a Jehová. Y gracias al olor del incienso no apestaba la sangre, pues que se salpicaba en la cortina todos los días y a cada momento cuando los pecadores traían su ofrenda en turno. Fue el fuego del sufrimiento desde el Getsemaní hasta la cruz del Calvario que produjo el aroma más fragante de la vida de Cristo, que llegó hasta la misma presencia de Dios el Padre. Por eso yo vivo una vida de gratitud y seguramente tú también, porque así Cristo presentó esa ofrenda voluntariamente en olor grato y fragante a nuestro Dios. Todo en verdad ese día pues 14 de abril del año 31, todo había sido consumado y aquella ofrenda, nuestro pan de Cristo Jesús, había sido aceptada en el cielo. O sea, quiere decir que ese pan de flor de harina era un símbolo perfecto también de la obra que Cristo desarrolló en esta tierra con su vida y su muerte. Juan 19:30, siempre la recordamos este bonito texto. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando dijo consumado es, la ofrenda por el pecado estaba completa. Esa ofrenda voluntaria que simbolizaba la ofrenda de flor de harina. Quinto,
El quinto ingrediente era el vino de uvas, que se derramaba en libación allí. Según el Evangelio de Mateo 26, 27 y 28 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por eso es que en esa ofrenda voluntaria, ofrenda de gratitud, que tenía todos esos ingredientes, también se derramaba sangre. Por eso el Hijo de Dios, después de ser el pan de flor de harina, sus 33 años y medio de vida justa y perfecta que vivió en esta tierra sin la levadura del pecado, al final de todo, cuando estaba en el fuego de la cruz del Calvario, Él derramó toda su sangre. Por eso, junto a la ofrenda de flor de harina, que era una ofrenda voluntaria a Jehová, se derramaba también 1 litro de vino allí en el altar, y también era consumido con el fuego, dando a entender y simbolizando perfectamente la sangre derramada del Hijo de Dios. Fue el que derramó hasta la última gota de su sangre, y así se constituyó la ofrenda perfecta por el pecado. Símbolo de esas ofrendas tan simples aparentemente, que se practicaron durante 1500 años en el santuario terrenal. ¡Qué grandeza! Por eso el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ofrenda por el pecado. ¡Qué grandeza! Al que no conoció pecado, al Hijo de Dios, por nosotros lo hizo ofrenda por el pecado. El regalo de Cristo a las bodas fue simbólico. El agua representa el bautismo y el vino su sangre, que había de ser derramada para la redención del mundo. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. 1500 años, o podemos decir, bueno, en el santuario de Moisés, pero durante 4000 años de historia se derramó la sangre de los animales, de los corderos, de los machos cabríos y de los toros. Y una vez para siempre, en el día final del ministerio de Cristo, se derramó su sangre preciosa, símbolo de toda esa sangre que se derramó durante 4000 años. Entonces, el vino de uvas es un símbolo de la sangre preciosa de Cristo, que lo derramó sin escatimación para que nosotros tengamos la oportunidad de ser salvos por medio de la gracia de nuestro Dios. Bueno, hemos estudiado entonces en esta tarde estas 17 lecciones de esta valiosa doctrina, pues vislumbres del Evangelio en las ofrendas voluntarias de flor de harina o de cereal que se presentaban en el altar del holocausto, símbolo de la ofrenda perfecta de Cristo, su vida y su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Bien, terminamos aquí. Que el Señor bendiga su palabra, y quiero concluir esta lección con un momento de oración. Inclinamos el rostro para orar.
Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y alabado sea tu nombre, desde ahora y para siempre. Humillados, Señor, venimos delante de tu presencia para darte gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar una lección más de tu santa palabra, de la doctrina del santuario. Gracias, Señor, porque hoy hemos comprendido y hemos estudiado la ofrenda de flor de harina con todos los ingredientes, que representa la vida transformada, la vida redimida que tú nos has salvado. Y también representa la ofrenda perfecta de tu Hijo Jesucristo, quien como un pan vivo, Señor, se presentó en olor grato para que nosotros seamos salvos. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lávanos en la sangre preciosa de Cristo. Que todo nuestro registro de pecado que está inscrito en el cielo, que la sangre de Cristo lo purifique y nos perdones de toda mancha de pecado. Y concédenos, Señor, la fe, el don de tu Espíritu. Ilumínanos cada vez mejor para comprender tu palabra. Guárdanos, Señor, en esta noche y bendice a todas las personas que han escuchado y van a escuchar este valioso estudio. Te suplicamos en la gracia de nuestro único Salvador Jesús. Amén.